que se cambie la política del Banco Central Europeo, que se declare independiente pero está sometido al dictado financiero, que esté sometido al control público y que su objetivo principal sea fomentar el empleo, que se controle el flujo de capitales y se aplique un gravamen a las transacciones financieras internacionales para evitar la especulación. Esto es lo que hablaban los compañeros de Estados Unidos cuando hablaban de aplicar un impuesto de transacciones sobre las transacciones financieras del 1%. Estas transacciones financieras especulativas, si se aplica un 0,1%, 0,1%, saldrían del orden de 100.000 millones de euros al año solo en la Unión Europea. Que se haga una auditoría de la deuda pública y se eliminen, por lo tanto, las deudas que se consideren odiosas o ilegítimas. Que se identifiquen y se exijan responsabilidades penales a los causantes y a los cómplices de la crisis, como han hecho los compañeros de Islandia, y aquí no se ha hecho nada. Debería de instaurarse lo que se llama el estatus de crimen contra la humanidad por motivos económicos. Soluciones para España, más o menos las mismas, algún matiz. La banca pública frenando la privatización de las cajas de ahorro. En este momento estamos asistiendo a la privatización absolutamente deshonrosa y desvergonzada de Bankia, utilizar las cajas de ahorro como base para una banca pública. Que se rechace por referéndum el límite al déficit y a la prioridad del pago en la Constitución, que significaría reemplazar el Estado social por un Estado liberal del siglo XIX. Volveríamos a eso, al siglo XIX, al capitalismo manchesteriano. Y luego hay una propuesta que es muy larga, me da tiempo y me deja moderar, la leo, vamos, muy larga no, de cómo sacar dinero. Esto es de un artículo que escribió el amigo Vicés Navarro sobre cómo evitar los recortes de gasto público simplemente aumentando los ingresos y evitar que haga gasto público en protección social, recorte de gasto público en protección social, en servicios públicos y en pensiones. Recortar algunos otros gastos públicos, por ejemplo la defensa. 1.500 millones presupuestados en nuevos helicópteros, 6 helicópteros, 1.500 millones. Equivale exactamente a lo que piensa recaudar por la congelación de pensiones. 600 millones en salarios a los profesores de religión. Equivale a suprimir los servicios domiciliarios a las personas dependientes. Revertir la bajada de impuestos que se ha producido en el periodo 93 al 2008, que ha supuesto el 37% para las rentas más altas. Esto supone la mitad del déficit estructural por el que atraviesa España, según el FMI, que no se puede tachar ni de perroflauta, ni de comunista, ni de nada, ¿no? Y esto permitiría recaudar más de 12.000 millones. Simplemente revertir estas medidas y volver a lo que había en el año 93, que tampoco estaban ganando los comunistas. El impuesto sobre patrimonio, no este timorato que han sacado ahora, sino un impuesto de patrimonio como el que había anteriormente, suponía 2.100 millones más. El impuesto de sociedades, volver al que había en el 73, suponía 5.300 millones más. El impuesto sobre grandes riquezas, 2.500 millones. Y el impuesto sobre sucesiones, que se anuló, 2.550 millones. Esto supondría que podríamos alcanzar mucho más de lo que se estima que se va a hacer con recorte de gastos sociales que supone sufrimiento a la población. Y si además añadimos evitar el fraude fiscal, 44.000 millones de las grandes fortunas y empresas evaden sus impuestos cada año. Corregir la regresividad fiscal actual, la diferencia entre el gravamen nominal del 30% que deberían de pagar las empresas y el efectivo que pagan en las grandes empresas, que es tan solo el 19%. Dicen el partido que gobierna y el que le ayuda a gobernar, sabemos a cuáles nos referimos, que es posible reducir el déficit con aumento de impuestos. Hasta ahora en España nunca ha habido un aumento de impuestos porque las rentas altas, las clases que tienen poder se han opuesto. Y lo que es muy importante es saber que la experiencia que existe sobre la reducción fiscal no ha servido para nada para aumentar el empleo. Esto se ha visto en Estados Unidos desde la época de Bush, que redujo brutalmente la carga fiscal. Lo único que hacen las rentas altas y las empresas tradicionales cuando tienen más dinero porque les recortan los impuestos es utilizarlo para especular. Como conclusión, y ya termino, tenemos que poner la economía al servicio de la gente. Hay que salvar a la gente y no a los bancos. Hay que instaurar el crimen contra la humanidad de origen de carácter económico, porque ocasiona muertes, pobreza y sufrimientos.
Hay que rebelarse contra esta realidad intolerable y denunciar sus causas y sus causantes. Hay causantes. Esto no es una tormenta. No podemos ser cómplices por pasividad. Pues nada más. Gracias. Jorge, te toca a ti.